Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, martes 3 de marzo del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 23 de San Mateo, del versículo 1 al 12. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que la gente los salude en las plazas y que la gente los llame maestros. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR en mayúscula, vaya y lo busca y se suscriba. Hoy en el Evangelio de hoy Jesucristo nos muestra que tenemos un peligro. ¿Y cuál es el peligro? De escuchar la palabra de Dios pero no practicarla. Tenemos un peligro de que estemos viviendo una fe como la de los fariseos. ¿Y cuál era el problema de los fariseos? Que ellos sabían de la palabra de Dios, que ellos conocían la palabra de Dios y que ellos se la enseñaban al pueblo. Pero ¿cuál era el problema que tenían los fariseos? Que ellos no la cumplían. Ellos daban la palabra, enseñaban, pero el problema era que ellos no la practicaban. Y de eso estamos hoy en día inundados en la iglesia. Y tenemos un problema. Que que nosotros mismos estemos viviendo una fe como la de los fariseos. Que en la iglesia muy bonito enseñamos y hacemos todo muy bonito para que la gente nos vea. Pero que en interior, que fuera de la iglesia, no esté poniendo en práctica lo que digo creer. Que esté viviendo una fe de apariencias. Y es un peligro. ¿Por qué? Porque a mí no me salva creer en Cristo. A mí me salva creerle a Cristo. Poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Practicarla, vivirla. No, de nada me sirve a mí escuchar la palabra de Dios si no la llevo a la práctica. Si no vivo como un cristiano verdadero. Recuerdan, estos días hemos venido hablando de qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Que el Señor nos propone algo más perfecto. Que el Señor quiere que vivamos como verdaderos cristianos, no como escribas y fariseos, que enseñaban pero no practicaban. Y eso es lo que vamos a hablar hoy a través de este evangelio. Dice:
Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. ¿Qué era lo que pasaba? Está bien, ellos conocían la ley de Moisés, ellos la enseñaban al pueblo, pero se olvidaron de lo primordial, que era primero ponerla en práctica, porque de nada a mí me sirve enseñar a otros si yo no vivo mi fe. El primero que tengo que conocerla y vivirla soy yo. Decía San Juan Pablo II, dice, el cristiano tiene 4 deberes para con la fe: conocerla, vivirla, darla a conocer y defenderla. ¿Cuáles son los 4 deberes para con la fe del cristiano que quiere vivir el evangelio, que quiere ponerla en práctica? Conocerla. Yo tengo que conocer mi fe. Yo tengo que conocer lo que yo digo creer. Yo tengo que conocer qué es lo que Cristo mandó, qué es lo que enseña la iglesia, que Jesucristo fundó allá San Mateo 16:18, la que es columna y fundamento de la verdad, lo que dice 1 Timoteo 3:15. Yo tengo que conocer mi fe, que es en la que se le da la gloria a Dios, como lo dice Efesios 3:20. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Entonces yo tengo que conocer mi fe. ¿Para qué? Para vivirla. Porque de nada a mí me sirve conocerla, como los fariseos que conocían la ley, pero no la practico. Yo tengo que conocerla para vivirla, para ponerla primero en práctica en mi vida. Porque de nada me sirve a mí conocer mi fe si no la llevo a la práctica, si no la vivo yo primero. El primero que tengo que vivir la fe soy yo. De nada me sirve a mí darla a conocer si yo no la estoy viviendo, porque me convertiría en un fariseo que enseñaban pero no practicaban. El primero que tengo que vivirla soy yo. El que tengo que dar el ejemplo soy yo, porque si no me estaría convirtiendo en un fariseo. Y hoy tenemos muchos fariseos. ¿Por qué? Porque enseñan y no practican. Porque una cosa son en la iglesia y otra cosa son fuera de la iglesia. Y nosotros no tenemos que comportarnos así. Eso está mal hecho. Nosotros tenemos que vivir lo que decimos creer. Tenemos que ponerla en práctica. No tenemos que ser como los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. ¿Qué era lo bueno? Que enseñaban. ¿Qué era lo malo? Que no la practicaban. Por eso tenemos que ponernos las pilas, conocerla para vivirla, darla a conocer y defenderla. Vea que son 4 puntos claves que el cristiano tiene que tener muy en cuenta para ser un verdadero cristiano. Conocerla, para vivirla, para darla a conocer, para defenderla. Son 4 puntos muy importantes que el cristiano tiene que tener muy presente. Y esto es lo que nos echa en cara hoy el Señor. Que no vivamos una fe como la de los fariseos, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Vean cómo lo dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Dice, pongan por obra lo que dice la palabra. Vean lo que nos dice Santiago. Pongan por obra lo que dice la palabra. Que era lo que decía los 4 puntos del cristiano que nos enseñaba San Juan Pablo II. Conocerla, vivirla. ¿Qué es vivirla? Ponerla por obra. ¿Dónde? En mi vida. Primero, en mi vida. Dice Santiago, pongan por obra lo que dice la palabra.
y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me puedo convertir en un fariseo? Cuando me conformo solo con oírla, pero no la llevo a la práctica. Me estaría convirtiendo en un fariseo. Me estaría convirtiendo en aquello que no quiero, porque no me va a salvar creer en Cristo. Me va a salvar creerle a Cristo, poner por obra lo que Él mandó. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. ¿Qué es el problema? Que estaríamos engañarnos a nosotros mismos. Estaríamos viviendo una fe superficial y eso es lo que el Señor no quiere que nos pase. Que nosotros nos engañemos a nosotros mismos creyendo que ya con ir a la iglesia, creyendo que escuchando la palabra y no practicándola, estaríamos viviendo nuestra fe. Nos podríamos salvar. Y así no es. El Señor hoy nos dice a través del Evangelio que esa es la fe de los fariseos. Dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra, oigan eso, pónganle mucho cuidado a lo que dice Santiago. El que escucha la palabra y no la practica, que es lo que le pasaba a los fariseos, enseñaban pero no practicaban. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. ¿Qué es lo que pasa? Que nada a mí me sirve escuchar la palabra de Dios si no la llevo a la práctica. La palabra de Dios tiene que surgir efecto en mi vida, porque de lo contrario sería como aquel hombre que se ve en el espejo, que apenas se daba la vuelta, se olvidaba de cómo era. Yo tengo que poner por obra lo que dice la palabra de Dios y no puedo conformarme solo con oírla, pues de lo contrario me estaría engañando a mí mismo y me estaría convirtiendo en un fariseo. Y esto es lo que Dios no quiere que nos pase. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, vea, aquí está de aquella persona el que sí pone por obra lo que dice la palabra, el que sí la lleva a la práctica. Es lo contrario del que no la practica. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. ¿Quién va a ser el dichoso? ¿El que la pone en práctica o el que no la practica? La palabra de Dios es clara, que aquel que lleva por obra lo que dice la palabra de Dios, aquel el que vive su fe, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, el que la lleva al cumplimiento, el que la pone por obra, dice, este será dichoso al practicarla. ¿Qué nos dice el Señor? Este será dichoso al practicarla. ¿Por qué? Porque va a alcanzar la vida eterna. Y hoy, en el Salmo de hoy, el Señor nos muestra que Él nos hace un reclamo. En el Salmo 50, 16. Y el Señor dice, yo no puedo callarme. ¿Por qué? Porque muchos están viviendo una fe como los fariseos, o muchos podemos caer en esta práctica que tenían los fariseos, que enseñaban a los demás, pero ellos no la practicaban. Y es que tenemos que tener cuidado. Por eso hoy el Señor nos llama la atención a través de este evangelio. Y dice en el Salmo 50, 16, que es el Salmo de hoy, dice, pero al impío Dios le dice, ¿a quién? Al impío, aquel que no quiere creer, aquel que no quiere doblegarse a la palabra de Dios. ¿Por qué vas repitiendo mis preceptos?
y andas siempre hablando de religión. ¿Por qué vas repitiendo mis preceptos? Andas hablando de la palabra de Dios, pero no quieres cumplirla, no quieres llevarla a la práctica. Y andas siempre hablando de religión, y andas hablando de todo, menos llevándola a la práctica. Andas hablando por aquí y por allá de religión y ni siquiera conoces la tuya, ni siquiera conoces la verdadera religión, ni siquiera conoces lo que Jesucristo mandó. Y andas siempre hablando de religión. Tú que odias mis restricciones, tú que no quieres hacer caso de lo que Jesucristo nos dice, de lo que Jesucristo mandó. Por ejemplo, lo que dice allá en San Juan 20:21, cuando les dijo a sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Y odias mis restricciones, no quieres irte a confesar, no quieres ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que dice San Juan 6:51, cuando les dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma este pan vivirá para siempre. Y tú no quieres buscar el pan vivo bajado del cielo para obtener vida eterna, para obtener la vida eterna. Odias mis reprensiones y te echas mis palabras a la espalda y no haces caso de lo que dice la palabra de Dios. Te echas mis palabras a la espalda, dice el Señor. De nada te está sirviendo escuchar la palabra de Dios. De nada te está sirviendo hablar de religión, porque no estás llevando por ahora lo que dice la palabra de Dios. Te las estás echando encima como los escribas y los fariseos, pero no las estás llevando a la práctica. Y te echas mis palabras a la espalda. Si ves un ladrón, corres con él, y entre los adúlteros tienes tu sitio. Da rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua urde del engaño. Y tu lengua urde el engaño. Si te sientas, hablas mal de tu hermano. ¿Te acuerdas de lo que hemos venido hablando en estos evangelios atrás? No critiquen, no juzguen y no serán juzgados. Si te sientas, hablas mal de tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Si tú lo haces, ¿tendré yo que callarme? Vean lo que dice el Señor. Si tú lo haces, ¿tendré yo que callarme? Por eso el Señor nos llama la atención, porque Él quiere que cambiemos, porque Él quiere que vivamos la fe, que pongamos por obra lo que dice la palabra de Dios, que no nos conformemos solo con oírla, pues nos estaríamos engañando a nosotros mismos y nos estaríamos convirtiendo en escribas y fariseos. Si tú lo haces, ¿tendré yo que callarme? ¿O piensas que yo soy como tú? Vean lo que dice el Señor. Si tú lo haces, ¿piensas que tendré yo que callarme? ¿O piensas que yo soy como tú? Vean como los habla el Señor claro y raspado. Para el buen entendedor, el Señor no anda con ruedos, el Señor nos dice las cosas de frente. ¿O piensas que yo soy como tú? Si tú lo haces, ¿tendré yo que callarme? ¿O piensas que yo soy como tú? Te acusaré y te lo echaré en cara. Es que el Señor no se le va nada, el Señor todo lo conoce, el Señor conoce nuestros corazones y sabe si nosotros estamos viviendo una fe como la de los escribas y los fariseos, que decimos creer en Cristo, pero no le creemos a Él, no ponemos por obra lo que dice la palabra de Dios. Oigan bien los que se olvidan de Dios, pues si hoy un zarpazo no habrá quien lo libre, pues si Dios nos decide llamar a cuentas, ya no habrá quien nos libre. Me honra el que da gracias con sacrificios, pero el que va por el camino recto le haré ver la salvación. Pero al que va por el camino recto, ¿qué dice el Señor? Le haré ver mi salvación. Aquel que es activo cumplidor, no oyente olvidadizo. Aquel que pone por obra lo que dice la palabra de Dios. No aquel que escucha la palabra de Dios y no la practica. Porque dice el mismo Santiago 2:26. Dice Santiago capítulo 2 versículo 26 que la fe, si no te lleva a la obra, es una fe muerta. Dice Santiago capítulo 2
Versículo 26. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Así como un espíritu, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, la fe que no va acompañada de la obra también está muerta. La fe tiene que llevarme a orar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Y que nosotros no queremos vivir una fe como la de los escribas y los fariseos. Nosotros tenemos que vivir como cristianos, como activos cumplidor, porque de lo contrario nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Que el Señor les bendiga.